Buenos días, Vitalinoveros. Estamos con Buenas. nuestro SEO Master Asier. Hoy vamos a dejar, la gente tiene muchas dudas, nos llegan muchos emails con que la gente no se aclara realmente con qué es el SEO. Entonces, seleccionamos unas cuantas preguntas que creo que abarcan todo lo que se puede llegar a interpretar como que la gente duda con Ujú. respecto al SEO. Y como eres el experto, así que aquí estamos para que nos respondas. Lo intentaremos. La primera muy fácil. ¿Qué es el SEO y para qué sirve? Bueno, pues el SEO es, digamos, una serie de técnicas, ¿vale? De posicionamiento en buscadores. Más que nada, el SEO es Search Engine Optimization. Y se trata sobre todo de intentar ganar visibilidad, ¿vale? De que el sitio web con el que trabajamos, de la empresa o el tuyo propio, pues consiga más visibilidad en los buscadores. O sea, traducido al castellano, esto sería lo de quiero salir arriba en Google, ¿no? Sí, exactamente, Básicamente. eso es. Vale. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué necesitaría alguien estar primero en Eh, Google? bueno, pues porque como todo el mundo usamos Google, por ejemplo, más allá de la segunda página no va nadie. Entonces, cuanto más arriba estés, más visibilidad consigues, más clientes, más clics, más visitas, más ventas, ¿vale? Entonces, cuanto mejor sea tu SEO, mejor sea tu posicionamiento, mayor atracción Podríamos tienes. decir entonces que salir arriba en Google significa más negocio para la empresa. Claro, eso es, de eso se trata. Vale. ¿Y cuáles son las ventajas, por ejemplo, con respecto a otras estrategias de marketing online? Bueno, pues la primera que el SEO en principio es gratuito. Es la primera diferencia, por ejemplo, que encontramos con el SEM. Es gratuito en el sentido de que no tenemos que pagar para estar más arriba. Ujú. Entonces, pues bueno, no es gratis porque se dedica, hay que usar nuestro tiempo, ¿no? para mejorar. Pero la principal ventaja que tenemos es esa. Luego, que es a largo plazo, es decir, no es algo eventual, que aquí se termina, de aquí a aquí, una fecha como una campaña publicitaria, sino que es un trabajo a largo, una estrategia a largo plazo, que si se hace bien, pues se mantiene durante mucho tiempo arriba. Ajá. Y me imagino que tendrá algunas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, ya nos has dado Bueno, una pista de una, ¿no? exactamente. Que si es a largo plazo y yo quiero ventas mañana. No es instantáneo, es decir, hay Ujú. que darle tiempo para que Google asimile los cambios, lo que vaya realizando, que todo, pues bueno, que eso. Sobre todo eso, que Google vaya interpretando los cambios que tú vayas haciendo. Entonces, si necesitas algo muy a corto plazo para una campaña o lo que sea, es mejor que busques otra cosa. Vale, ¿Sabes? por lo que me estás diciendo, todo el mundo usamos buscadores, pero todo el mundo usa Google. Cuando hablamos de SEO hablamos solamente de Google. Aquí en España prácticamente, no sé el dato exacto, pero sí, o sea, nos enfocamos prácticamente a Google porque es el buscador que más se usa. El siguiente es Bing, ¿vale? Porque es el que viene por defecto en Internet Explorer y al final es el que sobre todo las personas que tienen poco nivel de usuario de informática son los que usan porque viene integrado en Internet Explorer. Ujú. Pero vamos, la mayoría usa Google, así que nos enfocamos sobre todo a Google. Vale, me has convencido en parte, pero me has convencido, necesito una estrategia de SEO. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿cuáles son los pasos fundamentales para elaborar una estrategia de SEO? Bueno, pues lo primero hay que saber dónde estamos, ¿no? En qué estado está el proyecto, hay que analizar el estado actual del proyecto, habría que hacer una primera auditoría SEO, ¿vale? Ujú. Analizar, pues, buscar qué errores tiene, hay que acordar o fijar cuáles son los objetivos, ¿vale? Y a partir de ahí desarrollar en función de esos objetivos para potenciarlos, ¿vale? Independientemente de la competencia o hay que No, tomar claro. muy en cuenta qué A ver, competencia tengo. exactamente, hay que fijar, fijamos los objetivos, se fijan objetivos de negocio y luego a partir de ahí también hay que mirar el entorno. Al final no deja de ser una estrategia de marketing y tú en cualquier estrategia de marketing tienes que también siempre tener presente tus competidores. Tus competidores pueden estar utilizando una estrategia, tú puedes intentar igual buscar cómo superarla o irte por otro lado en función de cómo estén ellos acaparando tus búsquedas. Vale. Eh, Cuando uno habla de que hay que realizar una auditoría SEO para saber exactamente la posición que tiene esa página web con respecto a las palabras claves mías y las de la competencia, al final, por lo que entendemos, vamos a hablar de que hay unos factores que supuestamente si la web está mal hay que corregir.
Pero si yo no tengo un presupuesto ilimitado, como será la mayoría de los que nos está viendo, ¿cuáles son los factores esenciales que yo tendría que tener bien en mi página web para que salga bien posicionada? Qué pregunta más difícil. Pues no te podré decir una lista porque hay cientos de ellos, entonces sería muy complicado. Los más importantes, yo qué sé, los top 3 o los top 5. De hecho, a ver, sigue siendo complicado porque hay una eterna pelea en saber, el algoritmo de Google es secreto, entonces es muy complicado saber qué tiene más peso y qué no. Al final, los SEOs han ido deduciendo por ingeniería inversa qué factores son los que tienen relación más que relación, peso en ese algoritmo. Entonces, pues bueno, podemos hablar de factores, digamos, internos, on page, ¿vale? Y luego factores externos a la web. En los factores internos, pues interviene pues los títulos de las páginas que estés usando, los encabezados, el contenido propiamente, porque al final es lo que lee Google, las imágenes, luego hay factores de rendimiento. Intervienen muchísimos factores ahí, ¿vale? Y luego externos que tenemos, pues por ejemplo, los que son los enlaces, ¿vale? Que es uno, digamos que externo, sí que podemos decir que los enlaces posiblemente sean el factor de mayor peso. Y al final la ¿El dominio? Si tengo un buen dominio, ya tengo el SEO ganado. Si tienes un buen dominio histórico, podríamos decir, con un histórico de SEO, ¿vale? Sí que es cierto que si tienes un dominio que ha sido trabajado previamente de SEO, puedes aprovechar esa ventaja, pero si no hablamos de dominios con histórico de SEO, no hay un dominio mejor o peor que otro. Salvando luego la distancia, pues bueno, los dominios territoriales o lo que sea, que sí que están un poco más enfocados. Por ejemplo, el dominios.es, que están un poco más enfocados en España. Si intentas ir con un dominio.es a posicionarte al Reino Unido, pues cambia estrategia porque seguramente te va a costar mucho más. No va a ser imposible, pero te va a costar mucho más. Y si tu presupuesto es limitado, pues malo. Vale, al parecer hay una dictadura de Google. Sí. Eso quiere decir que estamos siempre a expensas de los caprichos de estos algoritmos de Google. Sí, prácticamente sí, podríamos definirlo así porque tenemos que estar pendiente de todos los cambios que va realizando. A ver, al final tenemos que pensar que Google busca lo mejor para el usuario. Entonces se supone que estos cambios tampoco son malos, porque con los últimos años, Panda, Penguin, todos estos cambios del algoritmo, ¿no? que siempre da estos nombres de animales, no dejan de ser cambios en su algoritmo para dejar atrás técnicas o maneras de posicionar que no eran muy legales, podemos decir, ¿no? El Black Hat, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Entonces, si tu estrategia desde un principio está enfocada al usuario, no deberías tener ningún problema, ¿vale? En las siguientes actualizaciones. ¿Vale? Ahora bien, ¿que quieres tomar caminos más cortos y tirar por ahí? Pues bueno, igual sí que tienes que tener un poco cuidado y sí que estás un poco a expensas de lo que Google haga. El resto, pues bueno, es seguir sus indicaciones. Vale, perfecto. Por último, ya para terminar, quisiera que nos plantees un poco el escenario de futuro. O sea, ¿qué pasa con las búsquedas por voz? Que cada vez las usa más gente. ¿Qué pasará con los asistentes personales estos que nos realizan las búsquedas simplemente con llamarlos? Es todavía complicado decirlo porque... todavía en Estados Unidos, donde está todavía cada vez más implementado, sobre todo por las limitaciones en el lenguaje, ¿no? Que todo lo primero se desarrolla en inglés, entonces nosotros estamos un poco a expensas a que una vez que se desarrolle del todo estas técnicas de búsqueda se desarrollen allí, luego vendrán aquí y tendremos que adaptarnos. Claro, va a ir en función del uso que le acabamos dando a los móviles. No sabemos todavía exactamente si va a superar la búsqueda por voz, ¿vale? a la búsqueda escrita. Sí que es verdad que va a ser mucho más sencillo, pero todavía no tenemos una costumbre, o por lo menos aquí en España, a constantemente sustituir nuestra búsqueda por búsqueda de voz. En definitiva, tratará de implementar un poco más lo que es la búsqueda semántica, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces tendremos que intentar ir hacia a dar respuesta a esas búsquedas, ¿vale? Nosotros cuando buscamos ordenador seguramente será muy distinto a cómo buscamos en el móvil, porque estamos acostumbrados si habéis hecho alguna búsqueda de móvil, habitualmente preguntamos prácticamente al móvil a que sí nos responda o a que el OK Google nos responda. Y lo hacemos casi en forma de pregunta. Ya no es como al principio en Google nosotros buscábamos un poco a la manera indio, ¿no? Sí. Y ahora hemos ido derivando ya esas búsquedas también en el ordenador hacia esas preguntas al buscador, y yo creo que
en la búsqueda de voz va a ser completamente así. Entonces tendremos que orientarnos a dar respuestas a esas búsquedas. ¿Cuándo llegará un punto en el que la supere? No lo sabemos, no sabemos si lo superará, ¿vale? Pero como la búsqueda en escritorio también se está orientando hacia ese sentido, vamos a tener un poco ya el camino más o menos recorrido, ¿vale? Pero veremos a ver lo que pasa porque todavía no lo sabemos. Esperemos estar ahí para comprobarlo. Así que, bueno, este ha sido nuestro vídeo sobre introducción al SEO. Si tenéis muchas más preguntas sobre las que hemos planteado aquí, nos podéis escribir a nuestro correo, entrar en nuestra web, preguntarnos por Twitter, por Facebook o por cualquiera de los canales sociales. Y sabéis que tenemos abierto el plazo de inscripción a nuestros cursos de Academy, así que si alguien está interesado en algún curso sobre SEO con Asier o con cualquiera de nosotros, entrad en academy.vitalinova.com y os inscribís. Muchas gracias. Hasta luego.